Hola a todos, vamos a comenzar con esta tercera sesión en la que vamos a hablar un poquito de herramientas de selección, de, de agrupado y de capas, ¿no? Sobre todo esto pues nos sirve para llevar un orden eh, o que nos facilite el trabajo ya cuando tenemos pues modelos algo complejos con muchos objetos. Em, bueno, para empezar, la herramienta de selección la tenemos en la parte de arriba, en la pestaña de estándar, que recuerden que no te viene por default, pero si no la tenemos hay que sacarla con botón derecho y bueno, pues buscarla en la S y prenderla, ¿no? Ya sea ahí o acá. Y bueno, dentro de eso tenemos pues prácticamente todo lo que les decía, que es selección, que sería este botón, lo de ocultado, bueno, para ocultar objetos, prenderlos, bloquearlos, realmente tienen muchas herramientas, invertir la selección, etcétera. Bueno, viene como un poco repetido porque también se encuentra en el otro botón la cuestión de bloqueado, que son los candados para que ya no modifique algo. Y las capas que vienen también acá, pero pues también las encontramos y a lo mejor es más fácil utilizarlas aquí del lado derecho en esta parte, ¿no? Entonces lo de la selección, pues vienen muchas opciones de selección, vienen por categoría y muchas otras opciones para seleccionar pues absolutamente todo, invertir selección, por ejemplo, que es este que viene con amarillo y negro. Entonces, bueno, pues si yo tengo aquí muchos elementos, vamos a hacer un ejemplo. Entonces puedo tener líneas, puedo tener objetos tridimensionales, puedo tener, bueno, todavía no llegamos a superficies, pero aquí la estoy generando con extrude, por ejemplo. Este, bueno, en general, digamos ya muchos objetos, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo tengo, a veces puede ser más fácil invertir una selección que estar seleccionando, digamos, todos, ¿no? A lo mejor quiero todos menos este, por ejemplo. Entonces, pues selecciono este y voy aquí, invierto mi selección y ya me selecciono todos los demás, incluyendo absolutamente todo, o sea, líneas, sólidos, superficies, etcétera, ¿no? O puedo también, por ejemplo, pues, seleccionar todo, ¿no? Que también lo puedo hacer con un recuadro y después de seleccionar con control, por ejemplo. Este, o si quiero, bueno, hay muchas opciones realmente. Este, por ejemplo, seleccionar polysurface, que son básicamente sólidos. Bueno, pues ahí viene la opción y solo me está seleccionando pues aquí el cubo y el cilindro, ¿no? Que son totalmente cerrados. O tenemos, por ejemplo, select surface. Esas son pues nada más caras, como esta. Y bueno, pues ya no tengo que estar seleccionando, digamos, uno por uno. También viene una opción para seleccionar líneas, que es que son select curves. Y pues todo lo que sea líneas me lo selecciona, ¿no? Bueno, ya lo vimos la vez pasada como lo básico, ¿no? Que es prender y apagar un objeto. Entonces, momentáneamente, a lo mejor para que pueda trabajar en algo específico, puedo apagar algo, ¿no? Entonces puedo seleccionarlo, ir al foco, poner el de que está apagado y me lo oculta, ¿no? Vuelvo a prender con este de Show Objects o como comando, pues también, como suele ocuparse mucho, pues es seleccionar, escribir hide y enter, ¿no? Y para volver a aparecer escribo show, ¿no? Sería lo mismo.
Y bueno, también tengo el de, por ejemplo, lo contrario, que sería apagar todos excepto el seleccionado, que sería este botón que está acá, que se llama Isolar o Isolate Objects, ¿no? Que es un poco como la de 3D Max, que deja prendido el que está seleccionado, nada más, y ya entonces trabajo exclusivamente en este y ya no me estorban en las vistas, sobre todo 2D, ¿no? Los otros objetos. Bueno, y también está el de invertir, digamos, o sea, si yo oculto este, por ejemplo, y después quiero cambiarlo, digamos, aprieto este botón de aquí y entonces ese me lo aparece y todos los demás los vuelve a ocultar. Y bueno, así hay varias opciones. Lo mismo está el candado. Con eso pues ya no voy a poder seleccionarlo ni siquiera, moverlo por algún error o hacerle algo, ¿no? Entonces algún objeto que a lo mejor podría sin querer, no sé, recortarlo. Por ejemplo, la otra vez que hicimos ahí algunas operaciones booleanas, etcétera, pues puedo momentáneamente bloquear un objeto para que así no le vaya a pasar nada y ya después volverlo a desbloquear, digamos, ¿no? Con el candado abierto, ¿no? Y bueno, igualmente puedo invertir, etcétera, ¿no? Los elementos bloqueados. Y bueno, en cuanto a las capas, es más fácil manejarlas acá del panel que tenemos a la derecha, que recuerden que si se llega a cerrar lo podemos abrir con el comando properties y vuelve a aparecer, ya nada más lo colocamos aquí a la derecha. Y bueno, por default siempre va a venir nada más una capa creada. Voy a extender esto para que se vea todo lo que hay aquí de opciones. Y bueno, pues todo se va a guardar en esta que viene por default, que así se llama. Y bueno, aquí vienen unos botones para crear nuevas capas. Existen también las subcapas, digamos, son capas que van a pertenecer, digamos, a una capa principal, ¿no? Suponiendo que, por ejemplo, aquí voy a crear una nueva. Yo hago una capa para, no sé, ventanas, por ejemplo. Bueno, puedo asignarle aquí un color. Este es color, digamos, de visualización. Luego viene un material, viene el foco para pues, prender y apagar. También se puede bloquear toda una capa. Puedo designar también un tipo de línea que no te viene en continuo. Que bueno, obviamente eso se aplica nada más cuando son líneas y no sólidos, ¿no? O superficies. Tenemos un color de impresión, digo que tal vez no sea tan común imprimir desde acá, pero bueno, sí se puede y puedo asignar un color de impresión que probablemente no lo voy a ver acá, o sea, ya nada más a la hora de imprimir. Y un espesor también, así como en AutoCAD, pues aquí también tenemos espesores de línea. Y bueno, pues eso sería como lo que las cuestiones que tiene. La capa es muy similar a AutoCAD, por ejemplo. Entonces, bueno, les decía acá, por ejemplo, tengo una capa de ventanas, pero a lo mejor dentro de esa capa yo quisiera manejar subcapas, entonces puedo crear acá, por ejemplo, entonces podría tener, digamos, clasificado lo que es el cristal y, digamos, lo que es, por ejemplo, el perfil, digamos, ¿no? Para crear la subcapa tengo que volver a dar a clic en ventanas, porque si no, entonces voy a crear una subcapa de cristal, ¿no? Entonces ya vuelvo a crear otra subcapa y, por ejemplo, le pongo perfil, ¿no? Y de esa manera puedo tener, digamos, todo lo que contiene la ventana en uno solo, pero pues a la vez dividido, ¿no? Bueno, puedo asignar, les decía, un color aquí en el cuadrito, sobre todo para distinguir y saber que
mis objetos ya se encuentran en la capa, ¿no? En este caso, la capa activa sigue siendo la de default. La que tenga la palomita es la capa activa. Entonces eso lo puedo cambiar haciéndole clic en esa parte. Y entonces lo que yo vuelva a crear, bueno, lo que yo haga ahora, se va a ir a esa capa de ventanas. O bueno, si quiero que se vaya a cristal, pues se irá a cristal, digamos, ¿no? Y bueno, puedo apagarla momentáneamente, bloquearla, etcétera. Este color, les decía, es solo, pues casi yo la funcionalidad que le veo es para identificar que pues pertenece a esa capa, ¿no? Lo mismo las líneas, pues también van a adquirir ese color y es como la manera fácil para identificarlos, digamos. Eso, pues bueno, se visualiza sobre todo o nada más cuando estoy en shaded o wireframe, pues también, aunque se ve como líneas. Y donde no se ve, por ejemplo, sería en modo renderizado, los que son realistas. En ese caso, bueno, solo las líneas, pero los volúmenes no. En ese caso, lo que aquí yo visualizo es el color del material. Entonces, si yo quisiera crear, por ejemplo, una imagen con colores, etcétera, pero tipo realista, entonces tendría que aplicar un material. Entonces, luego no se ve porque viene en blanco, pero las capas tienen ahí un circulito con un material blanco. Entonces, si le doy clic ahí, puedo asignar un color, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay varias opciones. De hecho, algunos es como texturas, tal vez. Pero bueno, como el básico pues podría ser este que ya viene y un color, digamos, ¿no? Entonces ya puedo crear acá un color. Ok, y entonces sí, en el renderizado se va a ver de ese color, ¿no? Bueno, las líneas, pues igual es el tipo de línea pues es igual, se puede manejar en la capa o en propiedades. También puedo modificar cualquiera de esos aspectos individualmente, ¿no? Y bueno, para cambiar algo de capa, por último, podemos hacerlo prácticamente de dos maneras. Uno sería seleccionando el objeto, ir a propiedades y en capa, pues cambiarle aquí a la que yo quiera, por ejemplo, cristal. Nada más que aquí estoy en renderize, todavía no tiene color, no tiene material. Pero bueno, ahí está, ahí ya pertenece a cristal. O lo puedo cambiar, no sé, nuevamente a default. Esa sería una opción. O seleccionarlo, ir a la capa a la que lo quiero mandar, por ejemplo a ventanas nuevamente, y en la capa hacer botón derecho y dar clic en la opción que viene aquí abajo de Change Object Layer. Otra cosa que puedo hacer, a veces quiero hacer una copia pero en otra capa, digamos. Entonces, en lugar de tener que copiar este objeto, colocarlo en la misma posición, etcétera, lo que puedo hacer es seleccionarlo, dar botón derecho en la capa a la que quiero crear una copia y dar esta otra opción que dice Copy Objects to Layer, ¿no? Entonces ya voy a tener uno. Bueno, voy a crear otra capa para... Entonces voy a tener uno en capa ventanas
y uno en capa default, ¿no? Bueno, básicamente de esa manera podemos controlar nuestros objetos. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio utilizando, pues, digamos, estas capas y estas cuestiones de ocultar. Y vamos a utilizar también una herramienta, pues, también un poco de las básicas, que se llama Array, y pues, seguramente la conocen ya de otros programas, que nos sirve para repetición de objetos, ¿no? Entonces, en lugar de estar copiando, pues, digamos, a pesar de que puede ser más o menos rápido, pero de estar copiando uno por uno, estar sacando como las distancias, pues me lo hace de una manera mucho más rápida, más sencilla. Lo vamos a ver. Y aparte puedo llegar a multiplicar objetos, a copiarlos, pero de una forma radial, por ejemplo, que normalmente también sería un poco más tardado, ¿no? Entonces, bueno, encontré este edificio y esta imagen en internet, que es pues como una arena de eventos. Y bueno, creo que está bastante interesante para lo que queremos hacer. Vamos a hacer únicamente el volumen, digamos, básico, que es circular. No vamos a hacer esta, esta base, obviamente que se puede, pero bueno, para hacerlo un poquito más sencillo. Y bueno, pues vamos a hacer todos estos elementos de la fachada. O sea, básicamente va a ser el diseño de la fachada, ¿no? Con esta repetición de objetos. Y los cristales, y yo creo que podemos hacer incluso hasta que se vean los perfiles de la cristalería, y realmente no es algo difícil, ¿no? Parecería que nos llevaría mucho tiempo, pero realmente van a ver que es algo sencillo. Lo vamos a hacer de una manera abstracta, pero bueno, creo que a la vista bastante similar. Entonces las medidas pues son aproximadas, no las tengo exactamente, pero vamos a hacer más o menos lo que yo le calculo, un diámetro de 100 metros tal vez, aprox, a ese volumen. Entonces nada más fíjense que si estén dando, acuérdense, diámetro y no radio, ¿no? Entonces ponerle aquí diámetro 100 y de altura total yo aproximadamente le voy a calcular unos 30 metros. Se ve bastante alto, se ve que tiene varios niveles. Entonces, bueno, le voy a dar extrude, CRB, selecciono mi círculo y le voy a dar 30, ¿no? Enter. Bueno, entonces ese va a ser el volumen general. Lo estoy haciendo con línea, también puede ser con un cilindro. Y la fachada, si se fijan, el recubrimiento de estos elementos verticales se encuentra pues un poco después de ese cristal. Entonces digamos que este va a ser nuestro cristal, y después un poco separado vamos a crear los elementos de la fachada. Entonces voy a crear otro círculo. Lo puedo hacer aquí en la parte superior, en la base, lo voy a hacer acá arriba. Y pues lo vamos a hacer un poco más despegado. Vamos a despegarlo 1 metro por lo menos, a ver qué tal. De cada lado, digamos. Entonces vamos a hacerlo de diámetro yo creo que vamos a despegarlo más. Vamos a hacerlo de un diámetro de 105. Creo que se ve bien de distancia. Y bueno, ahí va a ir esos elementos, ¿no? Bueno, ahora
vamos a crear los elementos de esa fachada, de esa como segunda fachada, que son pues rectangulares en sección. Entonces vamos a crear uno únicamente. Bueno, aquí se puede observar esos elementos, incluso se observan personas, sí se ven algo grande. Yo le calcularía unos 60 centímetros, se ven cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un rectángulo de 60.6 por 0.6 y lo voy a colocar exactamente en el cuadrante del círculo exterior. Ahí lo localiza el cuadrante. La cara obviamente ligeramente no va a coincidir totalmente, ¿no? Pero es totalmente normal. Ese elemento, bueno, ahí lo hice en la vista en planta, ¿no? Ese elemento le vamos a dar volumen, le vamos a dar extrude CRB, lo seleccionamos y lo vamos a extruir hacia abajo. Yo le calcularía igual de altura. La parte más baja pues, tal vez ha de estar a unos 5 metros. Entonces, como tiene en total 30, vamos a darle unos 25. Y bueno, pues ya está ese elemento. Ahora lo que queremos hacer es repetirlo todo alrededor de la fachada. Bueno, para eso, bueno, vamos a quedarnos aquí en perspectiva. Tenemos una herramienta que se llama Array. Se encuentra en esta parte, en los botones. Lo podemos también poner como comandos. Hay distintos tipos de array. Es probable que les digo que ya lo conozcan. Tenemos rectangular, que va a ser una repetición en cualquiera de los sentidos de los ejes. O sea, puede repetir objetos en el eje X, a la derecha, hacia el fondo, en el Y, o hacia arriba incluso, ¿no? Tenemos array que puede repetir objetos a lo largo de una línea o curva que yo tenga, sin importar qué forma tenga, a lo largo de una superficie. Realmente hay muchas opciones a lo largo de, pues, bueno, linealmente también, y en un radio, ¿no? Que es el que sobre todo vamos a utilizar ahorita. Entonces, bueno, la verdad es nada más cuestión de que los exploren un poco. Todos, como les digo, hay que nada más viendo la barra de comandos, me va pidiendo número de objetos, distancias, etcétera. Y bueno, en este caso vamos a utilizar que es Polar Array. Lo podemos escribir también como un comando, ¿no? Entonces, me pide los objetos que va a copiar. Entonces, vamos a seleccionar este elemento, le vamos a dar botón derecho y después me pide el centro a partir de donde va a repetir los objetos radialmente. Entonces vamos a ubicar el centro. Recuerden que lo ubica siempre poniéndonos en el extremo del círculo, ¿no? Cuando aparece la palabra zen, en ese momento que aparezca la palabra zen, damos clic ahí donde apareció la palabra prox y ya me ubica el centro, ¿no? Y después me pregunta el número de objetos que quiero repetir. En este caso, pues no sé exactamente cuántos tendrá, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a irle poniendo y tratar de ver que se vea similar, ¿no? Voy a empezar poniendo unos 100 objetos a ver qué tal. Vamos a poner 100. Después me pregunta
los grados que quiero, digamos, rellenar. Entonces yo quiero que tome en cuenta todo el círculo. Entonces vamos a dejarlo en 360, que es como ya viene configurado. Entonces le podemos nada más dar Enter o botón derecho. Enter, y me muestra un previo de cómo se vería con 100 elementos, digamos, ¿no? Lo podemos comparar un poquito a la imagen, sobre todo como guía, pues podemos tomar la separación, ¿no? Entonces, si se fijan, la separación se nota casi del mismo espesor que tienen estos elementos. Podría ser una buena referencia. Probablemente están un poco separados, ¿no? Entonces podemos aumentar el número de elementos. Vamos aquí a la barra de comandos. Cualquiera de estas cosas que hemos dado la podemos volver a modificar dando clic acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice que si quiero ir rotando los objetos, si yo no los fuera rotando, no se van a ir alineando al círculo, ¿no? Entonces algunos pues, se va a ver como este, ¿no? Entonces sí debe estar activada esa opción de rotar. Y bueno, vamos a aumentarle ahí en número de objetos, vamos a darle clic, vamos a aumentarla a 130, a ver, yo creo que hasta 150, tal vez, vamos a ver, 150, Enter. Bueno, aproximadamente ya se ve, tal vez yo lo aumentaría un poco más. Vamos a ver, 180, 200. De hecho, creo que 200 ya se ve bastante similar, ¿no?, a la proporción que decíamos. Bueno, lo voy a dejar en 200. Y bueno, incluso da otras opciones. Si yo quisiera, por ejemplo, ir desfasándolos hacia arriba, viene esta opción de Z Offset. Y le puedo decir, cada uno quiero que lo vayas desplazando, no sé, tal medida, ¿no? Por ejemplo, 0.5, Enter. Entonces los va a ir subiendo 0.5 cada elemento y los va a ir generando pues como un espiral. En este caso, pues no. Yo quiero que los deje todos a la misma altura, entonces le voy a dar otra vez acá Z Offset, le voy a poner 0. Y bueno, pues creo que ya aproximadamente ahí es lo que yo quisiera. Voy a dar otra vez Enter. Ya me genera todos esos elementos. Habría que ir ordenando en capas para que pues ya sea más fácil trabajar, ¿no? En este caso ya he creado unas capas, pero tienen, bueno, puede ser que me sirvan incluso, ¿no? Voy a eliminarla. Solo se pueden eliminar capas que no contengan nada. Ahorita estoy trabajando en esta, por eso no la puedo eliminar. Bueno, vamos entonces a designar nuestras capas. Vamos a asignar una para el cristal. Vamos a designar otra para la fachada externa, o como queramos llamarle, ventilada, podemos ponerle. Vamos a asignarle un color para identificarlo. Aquí ya tengo muchos objetos, ¿no? Entonces ya seleccionar uno por uno sería un poco tardado, pero puedo hacerlo con un cuadro de selección y de izquierda a derecha para omitir el círculo o el cilindro grande, digamos. Eso vamos a mandarlo aquí. Y bueno, hasta ahora es los elementos que tenemos. Podemos aumentar un elemento más para los perfiles de ventana.
Vamos a darle bueno, el amarillo luego no es tan bueno usarlo porque Rhino cuando selecciono algo, sobre todo líneas, lo convierte se ve en amarillo, entonces a veces pareciera que no está seleccionado. Bueno, ahí ya están los elementos. Entonces, como verán, lo que tiene Array y las fachadas, pues muchas veces es un buen ejemplo, porque si tengo una repetición de objetos, en este caso, pues prácticamente yo ya no tengo que sacar cuentas o calcularlo matemáticamente, y me lo distribuye pues en automático, ¿no? Ya me dice pues cuántos caben, me lo acomoda, la distancia ya queda en automático, entonces es muy práctico, ¿no? Ya sea una fachada circular como esta, recta, pues simplemente cambiaré el tipo de array que quiero utilizar y listo, ¿no? Claro que repetir el mismo objeto, ¿no? Eso sí. Y bueno, pues vamos a hacer ahora los perfiles o las divisiones de la ventanería para que se vea más real y conforme a la fotografía que tenemos. Voy a apagar momentáneamente la capa roja de la fachada y vamos a hacer casi lo mismo para crear esos perfiles. Vamos a crear pues, los perfiles, puede ser en la vista en planta. Obviamente estos son más pequeños. Vamos a crear bueno, de una vez me voy a pasar a la capa perfiles de ventana. Y pues que será aproximadamente, vamos a darle unos 10 centímetros por 5, digamos, 0.05. Vamos a ver qué tal queda. Lo vamos a ubicar igual bueno, voy a ubicar el centro para que no quede totalmente, ahí depende del diseño obviamente, pero yo lo voy a ubicar en el centro del rectángulo, que en este caso sí me está ubicando el centro, y si no lo saco con los Smart Track. Y lo voy a ubicar igualmente en el cuadrante del cilindro. Ahí, bueno, puede ser que haya quedado, habría que ver exactamente si cayó en la base o en la parte superior. En este caso cayó en la parte superior. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, ahí se nota los perfiles. Bueno, vamos a... Suponiendo que la fachada pues, llega hasta arriba, es continua, como tipo muro cortina, ¿no? Vamos a darle volumen hasta el piso. Si no lo quiero hacer con medida, doy simplemente clic en el cilindro y ya sabe que va a llegar hasta ese punto. Bueno, ahí lo tenemos, los verticales. Entonces ya nada más es cuestión de repetirlo. Entonces vamos a ir a Array, Polar. Vamos a seleccionar ese elemento, la extrusión, Enter, damos clic en el centro y vamos a darle el número de elementos que queremos. Vamos a darle, a ver, 150, Enter, 360 está bien, Enter. Y bueno, es cuestión de calcularle. Yo creo que sí se notan demasiados tal vez. Creo que la separación debería ser mayor. Vamos a darle 130. Vamos a ver 100. Bueno, yo creo que 100 puede ser
similar, ¿no?, a lo que estamos viendo. Bueno, vamos a dejarlo en 100. Y Enter, ¿no? Y luego pues tiene unas divisiones horizontales. Vamos a dar esas divisiones. Bueno, a crear primero un aro, digamos. En ese caso pues ya tenemos el cilindro. Si tienen toda ya la línea, pues podemos tomar esa que ya tenemos de la base. Me voy a ir a la vista en planta. Bueno, ahí probablemente no va a coincidir exactamente, porque estos perfiles, pues de hecho como en la realidad son totalmente rectangulares, ¿no? Entonces si yo hago pues tal vez un offset de 0.05, ligeramente puede ser que no coincidan, ¿no? Ya si me acerco mucho esas esquinas, pero bueno, pues es un tanto normal, ¿no? Lo que puedo hacer también es a lo mejor ya dejarlo a propósito un poco más remetidos, digamos, un poco más pequeños, ¿no? A lo mejor de 8 centímetros en total. Entonces 4 y 4 le voy a dar de un lado y de otro con offset. Digo, ya depende de detalles ya más específicos, pero bueno, por ahora lo podemos hacer así, un poco esquemático. Y esas dos líneas, bueno, podemos apagar cristales si es que no lo queremos ver. Y vamos a darle, pues, ¿qué será? Los 5 centímetros que le dimos al otro. Vamos a darle, tenemos que seleccionar en este caso las dos líneas, ¿no? Enter y vamos a darle 0.05. Bueno, ahí seguramente pues como que se van a dar cuenta que hay algo ahí extraño, ¿no? Que muchas veces sucede con los círculos sobre todo, o pues curvaturas. Va a parecer que esta extrusión pues no se ve exactamente como la queríamos, pero se debe exclusivamente, digamos, a la representación que hace Rhino acá. Esto, digamos, esta variación le hace con fines de que se vea un poco más rápido y no alente la visualización o el trabajo aquí cuando estamos modelando. Se puede cambiar. Si nosotros vamos a la cuestión de options, hay un apartado que se llama mesh, en el que nos dice cómo queremos que sea la visualización en nuestra pantalla, sobre todo estas cuestiones curvas, ¿no? Entonces normalmente está en esta opción, que es pues como no tan precisa y rápida, ¿no? Entonces me permite trabajar rápidamente, no se hace lento ni nada, sin importar pues casi qué complejidad tenga. Y tenemos otra opción que es más precisa pero más lenta, ¿no? Y otra que incluso yo la puedo configurar, que es la custom. Entonces si yo le cambio aquí a smooth and slower, le doy OK, van a ver que tiene un poco más de precisión. Aún así probablemente no se llega a ver todavía del todo bien. Si lo ponemos en custom, por ejemplo, y le subo a lo máximo, se nota ya mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es solo una cuestión de visualización. No afecta, bueno, sobre todo en este caso, si ya lo veo de lejos, no me va a afectar en nada, incluso viéndolo aquí. Y ya en una visualización o lo que sea,
o si llego a sacar, no sé, planos a partir de esto, realmente no va a salir, digamos así, de impreciso. Nada más es una visualización que veo momentáneamente así para que no se haga más lento, ¿no? Bueno, en este caso ya tengo el elemento y bueno, lo que quiero hacer es repetirlo, en este caso verticalmente. Para eso voy a utilizar la opción de array a lo largo de una curva. Podría ocupar también rectangular y en el eje Z ponerle la cantidad de objetos. Pero se me hace más práctico a lo largo de una curva porque ya tomo la distancia de la línea y distribuye los objetos a esa línea. Entonces, aquí nada más que no tengo una línea, tengo más bien un objeto, ¿no? Entonces voy a hacer una línea encima de, digamos, de este objeto vertical, línea de la parte inferior hasta el punto superior. A veces el zoom es complicado, sobre todo cuando estoy trabajando en un objeto así de grande y de repente quiero hacer zoom a una zona más pequeña. Es complicado con la rueda del mouse porque el zoom como que se desconfigura y de repente ya perdí la zona donde me quería hacer zoom. En ese caso es muy práctico utilizar el comando de zoom con la Z Enter. En este caso incluso estoy en medio de un comando, o sea, estoy haciendo una línea. Puse el primer punto y después que quiero ubicar el punto de arriba, pues ya no puedo porque se me desubica. Entonces, no importa que esté trazando la línea, puedo apretar Z Enter y digamos que mete, digamos, un comando mientras estoy haciendo otra cosa. Aparece acá el comando zoom, como pueden ver. Y por default siempre aplica el comando de rectangular, donde hago un recuadro y me acerca a esa zona. Entonces hago un recuadro en la zona que me quiero acercar, que es esta parte de arriba, y hace zoom y sigue activo o vuelve a activar la cuestión de la línea que estaba haciendo para dar el segundo punto de acá arriba, ¿no? Entonces doy clic en la parte superior. Ahora, el array, aquí un poco el problema, digamos, de si quiero que exactamente quede en partes iguales, aquí el array, el último elemento que copia aquí en la parte superior, a pesar de que va a tomar la medida de la línea, lo va a sacar, o sea, va a quedar fuera. O sea, el elemento va a quedar, digamos, arriba de este. Y ese sería un poco el problema, porque yo ya no, esta es mi altura total, quiero que quede más bien en la parte de abajo. Entonces, ese ancho, digamos, que trae el elemento, lo toma como extra y va a quedar afuera. Entonces, para que no pase eso, lo que voy a hacer es esta línea que hice, bajarla el espesor de ese perfil del último que voy a tener, que tiene 5 centímetros. Entonces voy a seleccionar esta línea, voy a seleccionar el punto de control que viene hasta arriba, dando clic directamente sobre él o con un recuadro de izquierda a derecha, y le voy a dar clic, teniendo prendido aquí Gumball, va a aparecer pues este símbolo, le voy a dar clic en el eje azul y le voy a dar menos 0.05, ¿no? Para que quede totalmente dentro el perfil que trae los 5 centímetros de ancho. Bueno, entonces ahí ya está la línea. Ahora sí voy a ir nuevamente al que tengo en la parte de abajo. Voy a ir por array, esta opción de a lo largo de una línea. Voy a seleccionar el elemento de abajo, la extrusión. Voy a dar Enter y voy a seleccionar la línea. Aquí realmente a veces ni siquiera tengo que acercarme, ¿no? Sé que hay una línea ahí y que hay un sólido o el perfil, ¿no? Simplemente
aunque esté alejado, casi con que yo dé clic en esa zona, me van a aparecer todos los objetos que hay ahí, ¿no? Entonces ya nada más selecciono la curva o la línea. Me aparece esta ventana, me dice cuántos elementos quieres crear aquí o repetir. Le vamos a poner 5. Aproximadamente yo creo que es lo que necesitamos. Lo dejamos aquí en freeform, no necesitamos que rote ni nada. Y le vamos a dar OK, ¿no? Entonces ya nos repite los objetos y si se fijan, como les comentaba, en la parte superior el objeto está quedando totalmente dentro de mi altura máxima que yo tenía. Bueno, pues ya está todo esto que es los perfiles de la ventanería. Vamos a volver a prender los cristales y bueno, pues ya se nota ahí la retícula. Vamos a prender, no sé si exactamente estaba dividido esto en 4 partes, bueno, no importa, yo lo hice aproximadamente en eso. Y vamos a volver a prender prácticamente lo de la parte de los cristales, ya estaría. Vamos a prender ahora la fachada externa y estos elementos, que ya sería la última parte que vamos a hacer. Aquí lo que tiene de particular y que a lo mejor parecería un poco difícil de realizar sería la ondulación que tienen esos elementos, ¿no? Si vamos aquí a la fachada general. Esta es una arena que está, por cierto, en Dinamarca. Se llama Royal Arena. Entonces tiene pues en la parte inferior, o por lo menos lo que yo detecto es que arriba se ve recto y en la parte de abajo pues va haciendo unas ondulaciones, ¿no? Vamos a apagar pues digamos que el cristal y los elementos de la fachada, los perfiles. Vamos a activar la capa en la que vamos a trabajar, que es fachada ventilada, la roja, para editar estos elementos, ¿no? Vamos a crear un nuevo círculo. Ya teníamos uno con el cual distribuimos estos, pero yo lo quiero en la parte exterior de estos elementos para que, o incluso un poco más grande, para asegurarnos de que van a recortar todos, ¿no? Entonces vamos a hacer un nuevo círculo desde el centro donde aparezca Zen. Vamos a darle, o simplemente le podemos hacer offset a ¿no? Sabemos que estos tienen 0.6 aproximadamente. Entonces vamos a hacerle un offset de 0.7 hacia afuera. Con eso nos aseguramos que, digamos, los vamos a recortar a todos, ¿no? Bien, ahora voy a ocultar esta línea interna que no la necesito. Como es la misma capa, pues le voy a poner hide o con el POCOM. Y de hecho voy a ocultar también todos estos elementos verticales para nada más trabajar la línea, que sea más fácil. Lo voy a seleccionar con un recuadro todos estos elementos. Le voy a poner hide, incluso ese pequeño línea que andaba por ahí. Y vamos a editar este círculo. Las líneas en general, bueno, esta línea, de hecho, pues tiene algunos puntos de control por default, como tal, el círculo. Estos puntos de control se pueden mover, digamos. O sea, si yo aprieto F10 para que queden activos los puntos de control, puedo seleccionarlos con un recuadro de izquierda a derecha y puedo moverlos y van a ver que se va a deformar la figura. En este caso solo tengo
Bueno, tengo acá 4 afuera. Sin embargo, tampoco se deforma. En esta parte no queda ondulado, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es editar esta línea, agregarle más puntos de control o subdividirla, que es algo que, digamos, no hemos visto, pero es bastante práctico en situaciones como esta. Vamos a seleccionarla, vamos a ir aquí a la edición de líneas, que es este botón, si recordarán, donde venía lo de files, etcétera, y tenemos una opción que es este botón que trae como una persona con un martillo. El primero de ellos, que es se llama Rebuild Curve, y con ese podemos pues subdividirla o crear más puntos de control. Entonces es muy práctico. Vamos a darle clic, nos va a aparecer esta ventana y aquí nosotros vamos a poder decidir. Normalmente esto probablemente estaría en 4, ¿no? Que son los puntos que ya trae por default. Entonces podemos aumentar esas divisiones, digamos, que tiene esta línea. Le vamos a aumentar a 8. Y en la parte de degree o grados, es importante que quede con el número 3. De esa manera, cuando yo mueva esos puntos de control, va a tener o va a generar como una ondulación o curvatura. No se van a mover así como rectos y no van a quedar quiebres. Entonces aquí, por eso hay que ponerlo en 3. Si lo dejo en 1 o 2, esos grados, digamos que los va a generar como muy rectos, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar aquí en 3. Prácticamente son esos 3 valores que podemos dar, ¿no? 1, 2 o 3. 3 va a generar algo más orgánico. Y bueno, nada más eso. Le vamos a dar OK. Y como verán, aparecen pues ya los puntos de los 8 puntos de control que le pusimos a este círculo. Podemos apretar F10 para que ya queden prendidos y los vamos seleccionando. En este caso, como queremos crear ondulaciones, vamos a seleccionar. Es importante que sea un número par para que las ondulaciones pues realmente concuerden, ¿no? Si escogemos un número impar, se va a ver un poco raro. Entonces tenemos que seleccionar, vamos a seleccionar uno sí, uno no, ¿no? Entonces vamos a seleccionar después este sí, este no, este sí. Y después este no. Entonces queda simétrico, digamos, ¿no? Y después lo podemos hacer un poco manual, digamos, sin tanta medida. Con el gumball, dando clic en el eje azul, podemos subirlo o bajarlo, ¿no? Prácticamente da lo mismo. Un poco aproximado, donde vemos, digamos, cómo genera las ondulaciones. Y listo, ¿no? Vamos a darle Escape o el botón del teclado Escape para que se vuelvan a apagar. Y ya tenemos, digamos, una curva, ¿no? En este caso yo ya he intentado recortar los elementos con una línea como esta curva, pero la cuestión de que sea curva, creo que hay algunos problemas y no recorta todos los elementos estos verticales. Entonces es más práctico generar una superficie de esto, y la superficie pues prácticamente nos aseguramos que intersecta absolutamente todos los elementos. En este caso, bueno, no hemos visto superficies, pero bueno, en este caso me voy a adelantar un poco con esto, pero bueno, es muy sencillo. Vamos a seleccionar esta línea y vamos a generar una superficie. O sea, queremos que dentro de esta línea, digamos, genere una superficie con esa forma. El comando se llama patch, P-A-T-C-H. Lo vamos a encontrar después en el botón aquí de superficies.
que por ahí ha de andar, la verdad no recuerdo exactamente dónde, pero bueno, vamos a hacerlo con el comando. Entonces seleccionamos, ponemos patch en el teclado, le damos enter, seguramente está en este otro botón, ya me acordé. Aquí está patch, ¿no? Bueno, entonces le damos enter y nos va a aparecer nuevamente una ventana en la cual nos va a preguntar cuántas divisiones queremos que tenga. Lo vamos a dejar así como está. Pueden ser 40, pueden ser más, pero digo, ya lo veremos después. Estas son divisiones. Mientras más divisiones, la curvatura va a ser más precisa y no nos va a pasar como nos pasaba con el cilindro o esta especie de perfil. Bueno, con esto yo creo que es suficiente 40-40. Lo demás así lo podemos dejar como está. Podemos dar preview y nos muestra cómo va a quedar. Ahí se ven las divisiones que va a tener. Le damos OK. Y bueno, pues ya nos genera una superficie con esas ondulaciones. Después vamos a volver a prender los elementos verticales. Le voy a dar en Show. Vuelven a aparecer. Y vamos a bajar esta superficie y ubicarla aproximadamente donde queremos hacer el corte. Vamos a dar clic en... Yo lo voy a hacer con Gumball. Aquí con el eje azul voy a dar clic en el eje azul para asegurarme que únicamente me estoy moviendo verticalmente, ¿no? Y no desfasarlo hacia los lados. Y bueno, ponerlo ligeramente arriba de los elementos más bajos, ¿no? Para que también los alcancemos a recortar y se observe realmente la curvatura, ¿no? Bueno, después de eso, aquí no podríamos hacer tal cual está, no podríamos hacer una operación booleana, que a lo mejor es más rápida, porque recuerden que la sustracción o cualquiera de estas operaciones solo funcionan sólidos con sólidos, y en este caso esta es una superficie. Entonces, para este caso tendríamos que utilizar trim. En ese caso, sí podemos recortar sólidos con una superficie. Entonces seleccionamos el objeto de corte que va a ser la superficie, damos enter y lo voy a hacer desde aquí mismo, desde la vista 3D, para asegurarme también que vaya recortando cada uno. A veces lo he intentado de la vista 2D, y digamos con una sola selección, pero puede llegar a haber un problema luego con estas zonas que ya queda un poco pequeña. Entonces, bueno, lo podemos hacer desde acá, sí, con cuadro de selección para ir seleccionando varios a la vez, pero bueno, con esto, digamos, me aseguro que sí recorto todos los elementos. Bueno, ya terminé. Esta superficie pues, prácticamente ya no la necesitamos, la puedo eliminar. O pues, en todo caso la puedo meter a otra capa si pienso que puede llegar a servirme, apagarla. Yo la voy a eliminar. La línea creo que también ya la podemos eliminar y ya tengo los elementos. En este caso, como fue un recorte con trim, recuerden que siempre trim deja los objetos huecos, no crea las caras de acá. Entonces, bueno, si es un objeto sólido y en dado caso no quiero que se vea ese hueco, puedo seleccionar todos, dar el comando cap, enter. Ok, en este caso hay un problema porque como hicimos un corte diagonal, el comando de cap solo va a funcionar cuando las caras sean, digamos que totalmente planas, y en este caso pues tienen una inclinación.
Lo podemos dejar abierto. Si yo quisiera forzosamente que tuviera esa cara, lo que puedo hacer, voy a regresar con control Z y volver a aparecer la superficie, es utilizar la superficie para pues que quede esa tapa, ¿no? O sea, puedo hacer un trim, pero ahora inverso. Entonces damos trim, seleccionamos todos los postes verticales, damos botón derecho y damos clic sobre la superficie, que es la que va a ser recortada. Tal vez tarde un poco porque pues son muchos elementos. Hace el recorte, queda únicamente entre cada poste. Podemos dar una vez más clic en una parte que queda aquí entre cada poste para hacer ese último recorte. Damos escape y ya, como verán, ya tiene las tapas en la parte de abajo, pues todos los postes, ¿no? Están, digamos que no están unidos, o sea, está la tapa y aparte está la parte de arriba. Lo que se puede hacer para que quede ya como un solo elemento es seleccionar absolutamente todo, apretar J de join para unir, o este botón de join del rompecabezas. Entonces J, enter. Y en este caso, o sea, no importa que yo seleccione todo, únicamente lo que sea posible unir, pues lo va a unir. Obviamente no va a unir cada poste con otro, porque pues no se están intersectando ni tocando ni nada. Pero sí va a unir estas tapas con el objeto de arriba y, como verán, ya es un único elemento. Bueno, por ahí, por cierto, me faltó la cuestión del agrupado que tenemos aquí debajo de los botones de trim y split. Tenemos los de agrupado y para desagrupar. En el caso del agrupado, hay que estar conscientes que hace algo muy similar a join, ¿no? O sea, incluso esto por ejemplo, yo los pude haber hecho con group, pero geométricamente no va a reconocer realmente como si fuera un solo elemento. Simplemente, pues ahora sí que están agrupados momentáneamente. Y en ese caso, el agrupado sí se puede hacer con varios elementos que incluso no estén intersectados ni estén tocándose, ¿no? Entonces, si yo quisiera esto, que al seleccionarlo fuera como un único elemento, ahí lo que puedo hacer es un agrupado, ¿no? Group, o el botón de aquí de Group Objects. Y con eso, entonces sí queda como un solo elemento, ¿no? Pero digamos que pues no se están tocando, ¿no? Esa sería como la diferencia. Y lo puedo desagrupar en cualquier momento con el comando ongroup o este botón que tenemos en esta parte, y otra vez quedan los elementos sueltos, ¿no? Entonces, pues el join sirve para líneas, caras, pero las caras deben estar intersectadas como en este ejemplo. Si hay una cara que no coincide exactamente con todas las superficies de las otras, pues no lo va a unir, ¿no? O sea, sí, ahí tiene que ser como exacto totalmente. Lo mismo con las líneas, debe estar exactamente en los puntos finales de las líneas para que haga una unión. Y bueno, hay otra manera también de unir, que son los bloques, y que prácticamente es lo mismo que AutoCAD. Si yo, sobre todo ahí donde sirven, es muy similar a agrupar. La única cuestión es que yo puedo tener varios bloques repetidos, y al editar
uno de ellos se van a editar todos. Entonces funciona igual que en AutoCAD. El comando se llama block también acá. Entonces tengo que dar el comando, tener seleccionado objetos o seleccionarlo después de que doy el comando. Después de eso me pide un punto base, que es como lo mismo que también me pide en AutoCAD. Puede ser el centro del objeto o lo que yo quiera, prácticamente un extremo. Entonces doy un clic en lo que va a ser la base, me pregunta un nombre, doy OK y me crea pues ya un bloque que es algo muy similar a una agrupación. Este bloque pues lo puedo yo copiar. Entonces aquí la diferencia que les decía es que el agrupado son totalmente independientes y el bloque, si yo le doy doble clic, puedo entrar a editarlo. Puedo, por ejemplo, aquí quitarle algunos elementos, le doy OK, guarda los cambios y si se fijan pues se va a actualizar todos los demás bloques que esté utilizando. Bueno, en este caso nada más era para hacer la demostración, no es necesario que esto sea un bloque. Para deshacer un bloque puedo utilizar el comando explode o este botón de la explosión y vuelven a ser elementos individuales. En este caso, pues bueno, ya está prácticamente nuestra fachada. Puedo volver a prender todos los elementos. En el caso de después, por ejemplo, realizar una visualización o lo que sea, pues tenerlo por medio de capas va a facilitar también la aplicación de los materiales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en este caso ya tenemos prácticamente el volumen generado. Digamos que aquí probablemente lleva una estructura para sujetar estos elementos, ¿no? Bueno, en este caso, pues ya casi el proceso se entendió. Se puede obviamente diseñar. El texto que lleva aquí el nombre de la arena lo vamos a dejar para una sesión futura, porque vamos a ocupar una herramienta nueva. El texto, digamos que debe acoplarse a esta curvatura que tiene el edificio, entonces pues sí es algo un poco especial, entonces lo vamos a dejar para una sesión futura. Eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado y pues nos vemos la próxima sesión.